Hasiko gara. Egunon guztioi eta eskerrik asko prentza aurrekoa etortzeagatik. Nirekin gaude Marcos Muro, enplegu eta gazteriko sailburu ordea, eta nire eskerrean dago Borja Belandia, lanbideko zuzendari orokorra. La rueda de prensa de hoy es una rueda importante porque queremos informar y destacar los aspectos más importantes de la negociación que hemos realizado durante estas semanas con el Gobierno del Estado, con el objetivo de poder alcanzar un acuerdo satisfactorio que beneficie tanto a las personas que ya en este momento perciben la renta de garantía de ingresos como aquellas iniciativas que en el resto del Estado van a venir a apoyar esa lucha que todas las instituciones queremos llevar adelante con el objetivo de disminuir las desigualdades sociales. La negociación con el equipo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y con el ministro Escrivá ha sido larga, difícil, discreta y leal. Hemos estado muy satisfechos y satisfechas, o estamos, mejor dicho, muy satisfechos y satisfechas del resultado del trabajo que a lo largo de estas semanas hemos llevado a cabo desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales en colaboración con los departamentos de Hacienda y Gobernanza. Ha sido una minuciosa labor de orfebre, un trabajo complejo, pero que ha dado sus frutos. Una labor beneficiosa para ambas partes. Desde Euskadi hemos aportado un fondo de conocimiento, experiencia en la gestión y buen hacer acumulado durante 3 décadas de gestión de la pionera renta de garantía de ingresos. Oso pozik gaude aste hauetan, enplegu eta gizarte politiketako sailak, gobernantza eta ogasun sailekin batera, elkarlanean egin duen lanaren emaitzarekin. Lan zorrotza izan da, lan konplexua, baina fruituak eman dituena. Lan onuragarria bi aldeentzat. Ezagutza funts bat eman dugu. Kudeaketan, esperientzia eta Euskadik RGI aitzindaria kudeatzeko 3 hamarkadatan metatutako lan ona. Creo que hemos ayudado a pulir y mejorar sus sucesivos borradores desde la discreción y la lealtad ante una materia tan sensible como es la lucha contra la pobreza. Era muy importante resolver bien la articulación entre la nueva prestación y las ya existentes en las comunidades autónomas. Hemos logrado cumplir las tres premisas que nos habían marcado todos y que han marcado todos nuestros contactos durante los últimos meses. Compatibilidad, complementariedad y ventanilla única, la ventanilla de Lanbide. Porque además de una cuestión competencial, también es una cuestión de eficiencia en la gestión. Azken hilabeteetan, gure kontaktu guztiak markatu dituzten 3 premisak betetzea lortu dugu. Bateragarritasuna, osagarritasuna eta leihatila bakarra, Lanbideren leihatila. Izan ere, eskumenen kontua izateaz gain, kudeaketaren eraginkortasunaren kontua ere bada. Y hemos logrado el reconocimiento de nuestras haciendas forales a la hora de establecer las condiciones para acceder al ingreso mínimo vital. Hemos conseguido garantizar la relación bilateral Euskadi-Estado con el reconocimiento del sistema del concierto económico a través de la negociación del cupo. El Gobierno español se ha comprometido ya a una reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico para avanzar, entre otros extremos, en la definición de los aspectos económicos de esta inminente transferencia. Y hemos logrado la transferencia de la gestión económica del ingreso mínimo vital, como primer paso efectivo para el análisis del futuro traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social. Las personas perceptoras de la renta de garantía de ingresos no verán alterada su actual situación. Hasta que se culmine el traspaso de esta nueva prestación en octubre, vamos a acordar una encomienda de gestión que permitirá facilitar los servicios a la ciudadanía. El ingreso mínimo vital representa en el Estado lo que el ingreso mínimo de inserción en 1990 representó en Euskadi. Supone un esfuerzo de redistribución de riqueza en el ámbito estatal que en Euskadi venimos ya llevando adelante desde hace más de 30 años. Y los frutos están encima de la mesa. Unas tasas de pobreza inferiores a los del Estado y acordes a los países europeos más avanzados.
Nuestra RGI es un derecho subjetivo aprobado por ley del Parlamento Vasco. La RGI abarca más tanto en términos colectivos, donde incluye a pensionistas y a las personas sin residencia legal, como en términos de importes. Y solo hay un caso en el que está mejor tratado, que el ingreso mínimo vital trata mejor que la renta de garantía de ingresos, supuesto para el que nosotros ya habíamos contemplado y habíamos propuesto en la proposición de reforma de la renta de garantía de ingresos esta situación. Zalantzarik gabe, esan dezakegu, gure RGIa bermatzaileagoa dela laguntza berria baino. Gauza bat argi geratu behar da. Izan ere, une honetan, RGIaren onuradun diren pertsonei ez zaie, eragingo prestazio berri hori indarrean jartzeak. Euskal eredua beste autonomia erkidego batzuen nahia izan da beti, eta eskriba ministroak berak RGIa goraipatu du. Y como creo que es uno de los centros de interés o de su centro de interés, quiero aclararles que esta negociación no se ha planteado nunca en términos de ahorro. Este supuesto ahorro no es objeto de nuestro cálculo ni reflexión. La realidad es que Euskadi va a seguir invirtiendo más presupuesto que el Estado en garantizar una renta a los colectivos más desfavorecidos. En 30 años, la inversión en RGI ha sido de miles de millones de euros redistribuidos de nuestros impuestos para evitar la pobreza extrema. Tampoco ahora vamos a hacer el cálculo de cuánto vamos a seguir invirtiendo de más en solidaridad para apoyar a unas 20.000 perceptores, por ejemplo, pensionistas y personas sin residencia legal, que si vivieran en otras comunidades autónomas no recibirían el ingreso mínimo vital, pero que, sin embargo, en Euskadi seguirán siendo perceptores de la renta de garantía de ingresos como hasta ahora. Sin la menor duda, podemos afirmar que nuestra renta de garantía de ingresos es más garantista que la nueva ayuda. Y una cosa debe quedar clara, y es que aquellas personas que en este momento son beneficiarias de la renta de garantía de ingresos no verán afectada su situación por la entrada en vigor de esta nueva prestación. El modelo vasco ha sido siempre una aspiración de otras comunidades autónomas y el propio ministro Escrivá ha elogiado nuestra renta de garantía de ingresos públicamente. Creo que la puesta en marcha del ingreso vital es una buena noticia, que ha supuesto también para algunos grupos políticos un ejercicio de realidad y de realismo político, y nos alegramos. Pero en Euskadi ya llevamos un largo recorrido que ha ayudado en momentos difíciles a muchas personas, que siempre le hemos vinculado a políticas de inclusión asociadas a programas formativos y de búsqueda de empleo, que para nosotros sigue siendo la mejor política social, y que para algunos ha sido fuente de crítica permanente a lo largo de esta legislatura. Como saben, en esta legislatura no ha sido posible aprobar la reforma de la renta de garantía de ingresos. Por tanto, creemos que esta nueva situación va a propiciar llegar a acuerdos más amplios para que en la próxima legislatura la gestión de la RGI pueda estar regulada de forma más ágil y flexible, adaptándose a la cambiante situación de los mercados de trabajo, al tiempo que también va a poder beneficiar más a familias monoparentales, a familias con hijos e hijas, tal y como habíamos previsto en nuestra propuesta de reforma. En resumen, les puedo asegurar que todo nuestro equipo nos encontramos satisfechos del resultado de esta larga y discreta negociación colaborativa. Este acuerdo es beneficioso para la ciudadanía y para el autogobierno vasco. Permítame una última reflexión y que utilice análisis del ámbito académico, en concreto de la Fundación ISEAC, cuyo informe citaré literalmente. Datos de Eurostat para 2018 confirman que la incidencia de la pobreza en Euskadi, 18%, es sensiblemente menor a la del conjunto de España, 26%, e incluso menor a la media de la eurozona, 22%. Contar con un sistema de rentas mínimas ha resultado crucial para disminuir los índices de pobreza y desigualdad en Euskadi. Mediante la simulación del escenario en ausencia de la RGI y su comparativa con la situación real, se infiere el impacto de esta política en la reducción de la pobreza y la desigualdad. La RGI juega un papel fundamental en la reducción de ambas, especialmente en los años más severos de la crisis. Sin ella, la tasa de extrema pobreza se situaría en 2018 en un 8% frente al 5,1% real. Es decir, 61.562 personas más
serían extremadamente pobres en Euskadi en ausencia de RGI. Voy terminando con una última reflexión. Como reacción a la actual pandemia, además hemos puesto en marcha nuevas herramientas como las ayudas Azken Sarea Indartzen, con casi 5 millones de euros canalizados a través de las entidades del tercer sector para llegar a quienes no pueden ni siquiera acceder a la renta de garantía de ingresos por estar fuera del sistema. Me gustaría subrayarles que el sistema vasco de protección y garantía social ha funcionado eficazmente durante el coronavirus. Subrayarles que nos sentimos muy orgullosos de nuestra RGI y de nuestro sistema. Resaltarles que también nos sentimos muy satisfechos de haber colaborado en la gestación de una nueva ayuda para las personas más desfavorecidas del Estado español. Y este es un buen ejemplo de hacer política, de llegar a acuerdos entre diferentes por el bien común. Y ahora, cualquier pregunta que nos queráis realizar, a vuestra disposición. ¿Tiene que acudir a partir de ahora a Lanbide a hacer algún trámite y las ayudas las va a recibir las dos en la misma, en dos fases? ¿Qué cambios va a tener que hacer en ese sentido? Bueno, el objetivo, como os comentaba, siempre fue el de que esta puesta en marcha de una nueva prestación no supusiera ningún perjuicio para las personas que en Euskadi ya venían percibiendo la renta de garantía de ingresos. Esa fue una premisa fundamental a la hora de poder negociar y de ver cómo podíamos llegar a acuerdos amplios para poder ayudar a estas personas que se encuentran en una situación desfavorecida. Las personas en Euskadi no van a tener que acudir a dos ventanillas, como te decía, únicamente va a tener que acudir a la ventanilla de Lanbide, en la que en estos primeros meses, hasta que se produzca el traspaso de la gestión económica del ingreso mínimo vital, existirán dos nóminas, una que sea la que pague el Estado y otra que sea la que pague desde Lanbide mediante el complemento que con RGI vamos a hacer de esas ayudas que el ingreso mínimo vital reconozca. Los perceptores de renta de garantía de ingresos y los perceptores del ingreso mínimo vital tienen criterios de acceso diferentes. No son los mismos criterios de acceso ni tampoco tienen los mismos umbrales de patrimonio a la hora de poder tener derecho a la prestación. En este momento, lo que nosotros tenemos que hacer es iniciar un trabajo para poder, desde tres frentes, abordar este compromiso que hemos adquirido. En primer lugar, tendremos que trabajar desde el punto de vista de la transferencia con el Departamento de Gobernanza a la cabeza. En segundo lugar, el Departamento de Hacienda, junto con el Gobierno de España, en esa comisión mixta del concierto, tendrá que definir los flujos financieros que el traspaso de la transferencia y la puesta en marcha de esta nueva prestación va a tener. Y, en tercer lugar, desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, junto con Lanbide, que va a ser el que gestione este ingreso mínimo vital, tendremos que establecer los requisitos técnicos para que se produzca ese volcado de datos que permita gestionar de la forma más eficaz posible ambas prestaciones hasta que no se produzca la transferencia. Esto lo vamos a hacer mediante una encomienda de gestión en la que se definirán las cuestiones más concretas de lo que tenemos que hacer y de lo que vamos a necesitar para evitar generar dificultades al que va a recibir la prestación. Para aclararme, entonces, el perceptor no tiene que acudir la semana que viene a Lanbide a hacer ningún cambio y se le pagarán las ayudas de forma separada. En principio, estos 4 primeros meses, hasta que no se produzca la transferencia, va a haber dos nóminas. Y luego tendremos que ver la información que recibimos de Seguridad Social para que se produzca el volcado de la misma. Se cotejen los que son perceptores de RGI de los que pueden ser susceptibles de ser perceptores del ingreso mínimo vital, y en caso de que haya alguna persona, porque en este momento lo que va a hacer la Seguridad Social va a ser sustituir la prestación con hijo a cargo por el ingreso mínimo vital, y esas son ya familias que están en este momento identificadas y que automáticamente van a recibir esta prestación. Aquellas personas que tengan la posibilidad de recibir el ingreso mínimo vital y que en este momento tampoco estén recibiendo la prestación económica por hijo a cargo, tendrán que acudir a las oficinas de Lanbide a solicitarla. Es decir, consejera, ¿se pueden dar casos
de ciudadanos vascos que cobren el ingreso mínimo vital, pero no cobren una RGI? Por ejemplo, porque las condiciones de acceso a las prestaciones no son las mismas. Imagínate, la condición de acceso o los criterios de acceso del ingreso mínimo vital son mayores de 23 años con un año de residencia y con un umbral de patrimonio neto inferior, no superior a 16.000 euros. Si lo comparamos esos tres criterios con la RGI, son 23 años, 3 años de residencia y 30.000 euros de patrimonio neto. Con lo cual, puede haber personas que no cumplan los requisitos de RGI en alguna residencia, por ejemplo, pero sí cumpla el del ingreso mínimo vital. Pero nosotros tenemos un umbral de patrimonio neto superior al que el Estado va a marcar, con lo cual nuestra puerta de entrada va a ser mayor en el ámbito del patrimonio, en el ámbito de la edad es la misma y en el ámbito de la residencia nosotros la ley viene así recogido. Y por tanto, esas personas que consideren que pueden tener acceso a este ingreso mínimo vital tendrán que hacer la gestión, tendrán que hacer la petición, en este caso en Lanbide y no en las oficinas de la Seguridad Social. Eso es. También ha hecho alusión en su explicación a que habrá 20.000 perceptores Sí, de RGI sí. que no estarán cubiertos Eso es. por el ingreso mínimo vital. Y diferencia entre pensionistas y personas sin residencia legal. ¿Nos Eso es. podría cuantificar cuántos son los pensionistas que ven complementadas sus bajas pensiones con RGI y cuántas las personas sin residencia legal que reciben esta prestación? Ahí, dilo tú, Borja. En principio, el 28,4% de los titulares de la RGI tienen nacionalidad extranjera. Por lo tanto, en principio, estas personas podrían ser residentes legales o ilegales. Pero, en principio, el 28,4% de los titulares son de nacionalidad extranjera. Y uno de cada 4 titulares, exactamente el 25,3%, son pensionistas. Sí, pero esto en términos cuantitativos. ¿A cuántos residentes no legales o personas sin residencia legal se le está abonando la RGI en Euskadi? A ver, ahora mismo pensionistas tenemos 13.185, me parece que son los pensionistas que están recibiendo la RGI. Como esos pensionistas, en principio, todos aquellos que sean mayores de 65 años, en principio no son afectos, ¿no?, al IMV. Puede haber pensionistas menores de 65 años, porque la edad del IMV va a estar ligada entre los 23 y los menores de 65 años, que sí puedan ser afectos. Y en cuanto a personas que en estos momentos pueden no tener la residencia legal, podemos estar hablando en torno a unas 3.000 personas, más o menos. Pero 13.000 más 3.000 son 16.000, nos faltarían 4.000 en este grupo de 20.000. ¿Quiénes son los 4.000 que nos faltan? Habrá otros supuestos. Como decíamos... Los pensionistas no solo son los mayores de 65, hay pensionistas menores de 65, que reciben pensiones no contributivas, otro tipo de pensiones de discapacidad o lo que fuera en función de esa cuantía. No te fijes en la edad, fíjate en la condición de pensionista. Son los datos que ustedes aportaban, pero en todo caso, dejando esta cuestión al margen, consejero, usted ha hecho referencia a que la negociación ha sido larga y difícil con el Gobierno central y el propio ministro, al que usted ha aludido, ha reconocido que desde el primer momento tenían claro que la singularidad fiscal del País Vasco y Navarra obligaba a buscar un sistema diferente al resto. De hecho, parece que el Gobierno va a incluir en el decreto que se aprueba hoy una especie de órgano de coordinación para el resto de comunidades autónomas. ¿Desde cuándo llevan ustedes negociando con el Gobierno central y cuáles han sido las dificultades a las que usted alude con este objetivo? Bueno, negociando, yo creo que desde hace más o menos unos 2 meses llevamos negociando. Las cuestiones que a nosotros nos han preocupado y que íbamos informándonos por medio de las noticias que los diferentes portavoces del Gobierno español iban haciendo a los medios de comunicación, nos hizo también ponernos en alerta ante la situación y las condiciones que iba a recoger este Real Decreto. Una de las cuestiones iniciales que a nosotros nos preocupaba tenía que ver con la complementariedad
y la subsidiariedad de las prestaciones, ¿no? Siempre, y no solamente con este Gobierno, sino con otra serie de reformas que se han planteado por parte de otros gobiernos del Estado, a la hora de poder encajar nuestras competencias y también las iniciativas que ya en Euskadi venían desarrollándose, teníamos claro que tenían que tener tres premisas, ¿no? El respeto institucional, no invasión de competencias; en segundo lugar, la complementariedad; y en tercer lugar, que también fueran subsidiarias. Inicialmente, el texto previsto hacía que el ingreso mínimo vital fuera complementario de las rentas básicas que existían, o de las rentas de garantía que existían en las diferentes comunidades autónomas. Eso no podía ser porque el Estado había él diseñado la prestación como de una prestación de seguridad social, y por tanto eso exigía que inicialmente la primera renta que tenía que ponerse en valor o ponerse encima de la mesa para proteger a estos colectivos tenía que ser una renta gestionada por Seguridad Social para todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado español, y luego, en base a nuestras competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de políticas sociales, complementar en función de las premisas de los diferentes gobiernos y de sus prioridades en el ámbito de las políticas sociales. Eso analizamos, lo trasladamos, lo entendieron y lo corrigieron, vamos a decir, ¿no? Porque esta no es una demanda únicamente de Euskadi, sino que es una demanda de todas las comunidades autónomas. El ingreso mínimo vital tenía que ser algo común para todos los ciudadanos y ciudadanas, y las rentas existentes tenían que complementar eso que entendía cada comunidad autónoma en función de su presupuesto y de sus políticas quería mejorar de cara a la atención de los colectivos más desfavorecidos. Esa fue una de las primeras. Cuando fuimos analizando el Real Decreto, el Estado, a la hora de determinar quién tiene derecho o establecer los criterios para poder tener acceso al ingreso mínimo vital, utilizó y utiliza y va a utilizar datos fiscales y datos de patrimonio. Y en el caso de Euskadi, y también en el de Navarra, pero en el caso de Euskadi, que yo como consejera del Gobierno vasco tenía que defender, esos datos no son ni del Gobierno ni de la Agencia Tributaria Española, sino que pertenecen a las haciendas forales vascas. Y además se da la circunstancia de que, aun teniendo armonización en casi todos los impuestos, puede haber circunstancias especiales que pueda hacer que el mismo impuesto tenga algunas características diferentes. Y para nosotros era importante también que se tuviera en cuenta en el Real Decreto la singularidad, en base a nuestro concierto, de la fiscalidad que en Euskadi tenemos diferente al resto de las haciendas de régimen común. Porque en España hay 5 sistemas fiscales: el de la Agencia Tributaria Española, las 3 vascas y la Navarra. Y, por tanto, para nosotros eso también era algo fundamental. Y, por último, la gestión. Entendíamos que si ya existía un modelo que tenía una trayectoria, que estaba consolidado, que se ha ido mejorando a lo largo del tiempo en función de las realidades a las que hemos tenido que asumir y que hemos adaptado para dar un servicio más adecuado, eso tenía que ser algo a poner en valor de cara a la gestión, porque además nuestra relación es directa con esos administrados y administradas. Y, por tanto, teníamos que destacar que el poner en marcha una nueva prestación no podía venir a perjudicar lo que ya existía, que funcionaba bien, por lo menos en nuestro caso. Trasladamos todos estos argumentos. Hemos estado trabajando de una forma importante, no solamente desde el Departamento de Empleo, sino también desde el Departamento de Gobernanza y Hacienda, para poder llegar a un acuerdo en el que la singularidad vasca venga recogida, la gestión sea la que creemos que tiene que ser para no marear a los ciudadanos y ciudadanas que tengan la necesidad de poder acceder a esta renta del ingreso mínimo vital o la renta de garantía de ingresos, y con esas premisas, teniendo en cuenta la diferencia fiscal a la hora del tratamiento de estos datos, fue lo que nosotros pusimos encima de la mesa. Hemos trabajado, lo hemos hecho de una forma intensa. Había un hándicap que teníamos, y era que
el Gobierno tenía unos plazos que quería cumplir y que bueno, dada la situación de coronavirus y las situaciones de pobreza que se puede generar como consecuencia de la crisis sanitaria que se ha transformado ya en una crisis económica, bueno, ellos tenían un compromiso de hacerlo a la mayor brevedad. Nos ha parecido que el plazo de tiempo para poder llevar adelante todos estos cambios y estos ajustes ha sido escaso. Creo que bueno, y espero que al final el objetivo sea cumplido, pero entendíamos que era necesario aportar nuestra experiencia, aportar nuestro conocimiento, porque así tanto el vicepresidente primero del Gobierno como el ministro de Seguridad Social, el ministro Escrivá, siempre han reconocido pues los aspectos positivos de la renta de garantía de ingresos como un ejemplo para poder tener en cuenta a la hora del diseño de la prestación a nivel del Estado un ejemplo de buena práctica para poder llevarla adelante. Sí, consejera, ¿cuándo va a ser el primer pago de la nueva prestación? Y por aclararlo, antes ha dicho algo, pero por aclararlo, ¿los perceptores actuales de RGI van a tener que hacer algún trámite o van a tener que pedirlo o Lanbide va a cruzar datos y de oficio va a empezar a pagar esa prestación? ¿Cómo va a ser y cuándo? Bueno, ahí yo igual más desde el punto de vista de la gestión concreta y técnica, desde Lanbide te pueden aclarar. La situación del ingreso mínimo vital tiene dos fases. Una primera transitoria, que es la que corresponde al ejercicio 2020, que habla de dos situaciones diferentes. Una primera de oficio, donde se va a hacer una traslación de los perceptores de la prestación de hijos directamente a esos, se les va a contrastar que cumplan con los requisitos que el Real Decreto establece y se les adjudica con la opción de estar de acuerdo con el ingreso mínimo vital o seguir manteniendo la percepción que hasta la fecha venían. Eso se hace de oficio, en el caso del Estado por la Seguridad Social, en nuestro caso, en el acuerdo de colaboración, será lo que hagamos respecto a nuestros perceptores. Y a partir del día 15 de junio se abre un plazo para solicitar a aquellos que consideren que no estando incluidos en esos colectivos también cumplen con los requisitos del Real Decreto que hoy se aprueba. Entonces, en esas situaciones lo que se producirá es una solicitud por parte de esos perceptores para que se les conceda la prestación. El plazo que tienen es hasta 3 meses desde el inicio y va con efectos retroactivos al 1 de junio. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues automáticamente, primero, contrastar a aquellos que son perceptores y proceder igual que la Seguridad Social y, excluidos los colectivos que la consejera señalaba, del resto ver si pueden ser titulares de esta prestación o no. Y en ese periodo de tiempo lo que vamos a hacer es seleccionar a aquellos contribuyentes, aquellos titulares de la renta garantía de ingresos que pueden ser perceptores del ingreso mínimo vital. A esos lo que les haremos es esa oportunidad de poder estar en ese sistema y completar con la renta garantía de ingresos. Y lo haremos de manera nuestra. Por lo tanto, todos aquellos que hoy están en RGI no van a tener que hacer absolutamente nada. Todos aquellos que no estando en RGI consideren que cumplen los requisitos para ser perceptores del ingreso mínimo vital tendrían que hacer una solicitud a partir del día 15 de junio. Ese es el esquema. ¿Y el primer pago cuándo sería? El primer pago, tal y como lo ha establecido el Ministerio, será en el mes de junio. Junio. Lo que pasa es que hay 3 meses para poder resolver, por lo tanto... Es decir, lo que van a hacer es automáticamente todos aquellos que son perceptores de la ayuda a cargos, a trasladarlas y poder optar por una o por otro sistema. Y ese pago se realizará en el mes de junio. El que no esté incluido o quiera hacer la solicitud tiene 3 meses para poderlo materializar. Y ahora mismo, ¿cuánto dinero destina el Gobierno vasco a pagar RGI? ¿Y ha calculado cuánto destinará cuando esto entre en marcha? Bueno, actualmente la nómina de RGI, el gasto o la inversión del año 2019 fueron 422 millones, incluido la prestación complementaria de vivienda.
Lo que es el cálculo económico-financiero de la asunción por parte del Gobierno vasco de la prestación o de la gestión económica de la prestación es complejo de realizar porque, como os decía inicialmente, tenemos diferentes prestaciones con diferentes criterios y habrá que ver, no es simplemente una suma o una resta y alcanzamos un neto. Tenemos que ver las singularidades, las concreciones de cada uno de los perceptores, si tienen derecho o no, y para eso en la comisión de la transferencia, en la comisión mixta de transferencias, ahí se analizará con detalle esos flujos financieros, esa situación económica que derivada de la asunción de la transferencia puedan darse. En todo caso, más o menos tienen calculado si va a haber ahorro o si Euskadi va a tener que poner más. Yo lo único que en este momento sí que te puedo decir es que Euskadi desde el año 12 hasta el año 19 ha puesto más de 3.000 millones de euros en renta de garantía de ingresos, solo en renta de garantía de ingresos sin tener en cuenta la prestación complementaria de vivienda. Creo que esos flujos los tendremos que definir para saber si existe, qué resultado neto da de esa operación y en función de ese análisis veremos cuáles son los derivadas o las derivaciones que se puedan realizar. Pero en este momento nunca ha sido para nosotros y de hecho en la mesa nunca ha estado el análisis económico, sino sí la defensa del autogobierno y sí la gestión por parte del Gobierno vasco de esta prestación, porque entendíamos que nuestra red tenía la capacidad de poder asumir dicha gestión. No va a ser fácil porque bueno, son dos sistemas que tenemos que compaginar y que tenemos que hacer que se hablen para poder no duplicar pagos o poder dejar a gente sin esa protección y, por tanto, durante estos 4 meses, mediante esa encomienda de gestión que ahora nos toca definirla y concretarla, veremos cómo vamos avanzando hasta que no se produzca el traspaso de la gestión económica del IMV. Sí, pero consejera, en cualquier transferencia, y esto es una transferencia, la estimación económica es fundamental. Y ya sé que es la tercera pregunta sobre la misma cuestión. Rodrigo ha hecho 2. Y usted ha toreado la concreción de la cifra. Hay una cifra estimativa de 170 millones de euros, no de ahorro, sino de transferencia por parte del Gobierno central, en este caso al Gobierno vasco, para llevar a cabo este sistema, como usted describe, tan complejo de pago de una doble prestación que realmente va a ser una en Euskadi. Esa cifra de los 170 millones de euros que Madrid tendrá que pagar a Euskadi para llevar a cabo el pago del ingreso mínimo vital, ¿es una cifra correcta, sí o no? Yo no me puedo pronunciar, no sé esa cifra, a mí no me la han trasladado como consejera, yo no tengo ese conocimiento que tú me estás en este momento informando. Sé que el ministro Escrivá ha valorado que la puesta en marcha de este ingreso mínimo vital puede estar alrededor de los 3.000 millones de euros. De esos 3.000 millones de euros tendremos que ver qué es lo que nos toca a nosotros, aportar en base al cupo y en base al concierto y bien recibir por ser una prestación de seguridad social, y en ese análisis estará Hacienda, que es el que realmente conoce todos esos flujos financieros. Lo que nosotros tenemos que aportar es esa gestión adecuada de las personas en función de un modelo y otro para que no existan bien duplicidades o que haya gente que se encuentre en una situación desprotegida porque no hemos sabido encajar bien ambos sistemas. Y por tanto yo ahora no me voy a pronunciar sobre una cuestión tan importante y relevante y sensible como es los flujos financieros por una cuestión de prudencia. Yo no tengo esa información en este momento. Ya te digo que no ha sido nada relevante a la hora de la negociación y que para nosotros eran prioritarias otras cuestiones que a lo largo de esta rueda de prensa os he trasladado. Disculpa, sí. No, sí que ha hecho referencia a una reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico, que además coincide con las declaraciones que ha realizado esta mañana el presidente del PNV, Antonio Ortúzar, de que esa reunión va a ser en breve. ¿Tiene fecha esa reunión? Pues no sé, yo de verdad en esa reunión no voy a estar, no participo. Me imagino que a la mayor brevedad deberá ponerse en marcha con el objetivo de poder concretar y avanzar en la transferencia de la competencia. Y una última cuestión por mi parte. Usted ha hecho un relato muy pormenorizado de lo que ha sido la negociación con el Gobierno de España, incluso con la complejidad del mismo.
y el Gobierno cuenta con una mayoría parlamentaria que al menos en lo que ha sido la previa de este decreto está dispuesta a apoyarle. ¿Por qué ha cedido el Gobierno vasco el protagonismo al PNV en el logro de esta gestión o esta transferencia cuando ha sido el Gobierno de Euskadi, el Gobierno vasco, quien ha llevado a cabo la negociación? Yo creo que tenemos que saber diferenciar los dos planos en este ámbito de la negociación. Yo creo que como en el resto de las negociaciones, nosotros como Gobierno y como institución tenemos que negociar con otra institución a la hora del traspaso de las competencias porque es nuestra obligación. Nosotros somos los que proveeremos de servicios y de recursos y el Estado es el que también provee de esos servicios y recursos y nosotros tenemos que ser capaces de hablarnos para poder perjudicar lo menos posible o al contrario beneficiar a todos los posibles susceptibles personas que se puedan acoger. Y otra cosa son los apoyos que un partido político le pueda ofrecer al Gobierno de España en una situación concreta, ante una votación concreta, que en este momento nada tiene que ver con lo que nosotros hemos estado trabajando y transfiriendo. El Partido Nacionalista Vasco será el que decida cómo tiene que abordar las negociaciones con el Gobierno de España en lo que a él le incumba a la hora de garantizar los apoyos o no en relación a las diferentes votaciones que se puedan producir en el Parlamento español y nosotros sí que tenemos la obligación a nivel institucional de llegar a acuerdos con el Estado, en este caso en concreto, para beneficiar a los ciudadanos y ciudadanas vascas ante una puesta en marcha de algo tan importante como el ingreso mínimo vital, algo que es positivo, que yo reconozco que es una prestación que va a venir a ayudar a los ciudadanos y ciudadanas del Estado español ante unas situaciones de vulnerabilidad y de desigualdades sociales muy importantes que la propia Unión Europea ha puesto de manifiesto que España es uno de los estados que no tienen esas garantías y que, por tanto, ahí tenía que hacer ese esfuerzo. Y yo creo y reconozco el esfuerzo que hace el Gobierno de España, pero sí que lo que queríamos era, nosotros como Euskadi, también mantener nuestra singularidad a la hora de las prestaciones que tenemos puestas en marcha desde hace más de 30 años, que es una gestión que venimos realizando de una forma importante, que con todas las salvedades se está haciendo bien, que los niveles de pobreza y de desigualdad en Euskadi son de las más bajas de Europa y que, por tanto, lo que queríamos era acordar con el Estado la mejor política que beneficiara a los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, que es la obligación de todos los gobiernos. Y por eso creo que es un ejemplo de buena práctica en una situación tan convulsa como la que se está viviendo en el Estado en cuanto a los ejemplos poco edificantes de los rifirrafes políticos que nada aportan y que nosotros desde Euskadi hemos sabido en este momento tan complejo de una crisis sanitaria que se transforma en una crisis económica en la que muchas personas están en una situación muy complicada, saber llegar a acuerdos de tan calado como son los de la transferencia económica de la gestión del ingreso mínimo vital y además defender no solamente el autogobierno, sino también la buena gestión de la renta de garantía de ingresos que desde Euskadi se ha hecho. Bai, euskara zaila bat du galdera. Bai, Lide. Batetik, onuradunen kopurua igoko ote den eta ingreso minimo vital honekin jasotzen duten guztiek beteko ikusten edo ez RGIaren osagarriak jasotzeko baldintza. Gaur egun ez dakigu, azaldu duten bezala sailburuak eta sailburu ordeek, ez? Ez dakigu ze baldintzak bai RGIa jasotzeko pertsonak bete behar dituzten baldintzak eta guain ingreso minimo vital honen jasotzeko bete behar dituzten baldintzak ez dira berdinak. Adibidez, Espainitikan ingreso minimo vital hau jartzerakoan ez dute kontenplatu hainbat perfil. Pentsiodunak ez daude renta hontan eta ez da ere regularrak ez diren etorkinak. Beraz, gauza desberdinaz hitz egiten ari gara, eskubideak dituzten pertsonai zuzentzen den errenta hauek konparatzeakoan, ez? Eta baita ere beste desberdintasuna dago
patrimonioa kalkulatzerakoan. Mugak ez dira berdinak batean da bestean. Orduan gaur egun ez dakigu, zenbat pertsona sartuko diren baten da zenbat pertsona bestean. Baina, adierazi duzu 20.000 pertsona inguru daudela RGIa kobratzen jarraituko dutenak, ingreso minimo vital honetara sarbiderik ez dutenak. Bai, gure kalkulua dalako 20.000 pertsona horiek dira, etorkinak regularatu gabe daudenak eta pentsiodunak RGIa jasotzen dutenak. Bi multzo horiek gehitzen baditugu, gure datuen arabera 20.000 pertsona dira. Beraz, ez daldura zabalagoa da RGIarena. Bai. Eta azkenik, ea nola egingo den finantziazioa eta ea jaurlaritzari dirua aurrezteko modua emango ote dion. Ez da, negoziaketa hontan ez da gauza garrantzitsuena. Inundik inoa ez deu begiratu honek aurrezki bat ekarriko zion erkidego autonomoari. Baizik eta guretzat garrantzitsua zen autogobernua finkatzea, autogobernua indartzea, eta beste alde batetik kudeaketa egoki bat egitea, erabiltzaileei bideak errazteko eta gauzak oso argi edukitzeko, ez? Eta hortarako ikusten genduen oso beharrezkoa zala, lanbide izatea referentzia eta lanbideen bidez kudeatzea. Galderatxo bat bakarrikan, dagoeneko RGIa jasotzen duan edo pertsonak edo familiak zerbait egin behar du orain egoera berri honetara moldatzeko, lanbidera joan behar da, lanbidek bideratuko du? RGIa jasotzen duten pertsonek ez dute zer egin behar. Lanbide bea izango da, ikusiko duena, eskubidea duten edo ez, Espainetikan datorren renta hori jasotzeko edo ez. Orduan, jasotzen nahi dianak lasai egoteko gonbedioa hemendikan, ez dute zer egin behar, eta lanbide bea izango da kalkuluak egingo ditunak. Hori bai, hasiera baten jasoko dituzte bi nomina. Baldin badute eskubidea Espainiko renta jasotzeko ere, jasoko dute alde batetikan renta horren kopurua eta baita ere RGIaren kopurua bila komplementatzen direlako. Baina beraien eskutik, ez dute zer egin behar. Izan daiteke ere kasua, RGIa jaso ez, baino Espainiako laguntzaren eskubidea izatea, ez da? Oie kasu hortan, legea asaltzen denean, ikusi beharko lukete beraiek eskubidea duten errenta hori jasotzeko. Eskubidea baldin badute lanbidera zuzendu beharko litzatezke eta lanbidek laguntza hori eskainiko die. Ez dira igual kaso gehiegi izango, baina bai komentatu duten bezala, Espainetikan datorren errenta horrek urtebeteko residentzia eskatzen du, eta RGIak 3 urtekoa. Orduan, hortarte hortan, baten batek eskubidea duela somatzen baldin badu, lanbidera jo beharko luke. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestro interés.